Vamos a continuar con nuestra análisis de delitos en particular, específicamente en lo que toca y lo que corresponde a la continuación del análisis de los delitos en contra del patrimonio. Recordemos, este análisis lo estamos realizando con base en el Código Penal del Estado de México, dado que la materia que estamos revisando se está impartiendo en el Estado de México y por ello el análisis que hacemos de estos tópicos, de estos delitos, son en cuanto a lo que marca, lo que indica el Código Penal para el Estado de México. De ahí que, bueno, pues vamos a realizar el análisis en lo que corresponde a delitos contra el patrimonio. En video anterior revisamos el delito de robo y vamos a revisar los demás delitos contemplados en el Código Penal del Estado de México en lo correspondiente al capítulo respectivo de delitos en contra del patrimonio, que es el capítulo primero del título cuarto de este Código Penal del Estado de México. En consecuencia, pues vamos a revisar en este momento, a partir de este momento, lo correspondiente al delito, en primer lugar, de fraude. Revisaremos el artículo 305 del Código Penal del Estado de México respecto de este delito. Dice este artículo 305 que comete el delito de fraude al que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. Vamos a revisar los elementos que contiene este tipo penal de fraude, en este caso fraude genérico. Comete el delito de fraude, en primer lugar, el que engañando a otro. El primer elemento es el engaño de una persona, el sujeto activo, que hace a otro, al sujeto pasivo. En este caso dice un engaño, engañando a otro, o aprovechándose del error en que éste se halla. Es un engaño, o es un aprovechamiento del error en el que se halla el sujeto pasivo. Aprovechándose del error o engañando a otro, se haga ilícitamente. Ilícitamente es en contra de la ley. Ilícitamente es contraviniendo un dispositivo legal. Ilícitamente es de manera ilegal. De una cosa, que se haga ilícitamente de una cosa. Obtenga un bien, obtenga una cosa para sí de manera ilícita. ¿A través de qué? Del engaño. Puede ser dinero, puede ser algún objeto, un bien mueble, un bien inmueble. Habla en general de una cosa. O alcance un lucro indebido. O alcance un lucro indebido es que obtenga algún beneficio para sí o para otro. En este sentido, tenemos que estos elementos, engaño, el aprovechamiento, que se haga ilícitamente una cosa o alcance un lucro indebido, van a ser los elementos de este delito de fraude. Entonces, una vez que hemos revisado estos elementos del delito de fraude, vamos a poner ejemplos respecto de esta conducta. Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error. Engañando a otro. Muchas veces hay personas que se dedican precisamente a obtener recursos, a estafar a la gente, a engañar a través de, por ejemplo, la lectura de un mano o la lectura del café. En estos casos se puede dar indebidamente el engaño. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas pues no tienen ningún rigor científico y se utilizan muchas veces precisamente para engañar a la gente. ¿A cambio de qué? De alguna cantidad de dinero que se solicita a cambio de esta actividad. Otro tipo de engaño o aprovechamiento de un error eh, puede
se da muchas veces en redes sociales a través de la oferta o la promoción. Se toma una fotografía de alguna máquina, de alguna computadora en algún centro comercial que está en exhibición y esa fotografía se sube a Facebook, se sube a Instagram, a alguna red social y se pone en venta supuestamente ese equipo de cómputo diciendo que es propio. Eh, la persona que ve la fotografía piensa que efectivamente se está vendiendo ese objeto y deposita el dinero y jamás recibe a cambio la computadora o el equipo que compró. En ese caso hubo un engaño, un aprovechamiento de un error, pensando que era un objeto lícito y se obtiene lucro indebido para la persona a través de este engaño. Posteriormente tenemos que en el artículo 306 del Código Penal del Estado de México vienen algunos descripción de conductas que también constituyen delito de fraude. Dice el artículo 306, igualmente comete el delito de fraude, fracción primera, el que obtenga dinero, valores o cualesquiera otra cosa, ofreciendo encargarse de la defensa o gestión a favor de un inculpado, o de la dirección o patrocinio en un asunto civil, familiar, mercantil, laboral o administrativo, si no efectúa aquella o no realiza éste, sea porque no se haga cargo legalmente de la misma o porque renuncie o abandone el negocio o la causa sin motivo justificado. Esta primera fracción de fraude está dirigida o destinada como sujeto activo a alguna persona específicamente dirigida a abogados, defensores o quien ejerce la profesión de licenciado en Derecho, porque está señalando que quien ofrece encargarse de la defensa o gestión de un inculpado, de un asunto civil, de un asunto familiar, de un asunto mercantil, de un asunto laboral o administrativo, si no se realiza, si no se efectúa esa defensa, si no se ejecutan los actos necesarios para la defensa de ese asunto, sea porque no se haga cargo legalmente de la misma, es decir, no realizó ningún acto relacionado con ella, porque renuncie o abandone el negocio o la causa sin motivo justificado. El elemento aquí importante de este tipo de fraude es que se abandone o sea, el negocio o que se renuncie a él sin motivo justificado. Si existiera algún motivo que justifique esa falta de defensa o ese abandono o esa renuncia, entonces no se dará el delito por quien cometa la conducta. Ese es uno de los elementos de este delito, que no haya motivo justificado para el abandono. La siguiente fracción de este artículo nos dice que al que por título oneroso enajene algún bien ajeno con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de él, o lo arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier forma, si ha recibido el precio, la renta o alquiler, la cantidad en que la grabó, parte de ellos o un lucro equivalente. Quien venda, quien enajene, quien arriende, quien rente, quien hipoteque, quien empeñe algún bien ajeno con conocimiento de que no tiene derecho. Tomo una licuadora de la cocina de mi abuelita y la llevo a empeñar. En ese caso, estoy disponiendo a título oneroso, estoy vendiendo, estoy llevando al empeño para obtener una cantidad de dinero, un bien que no me corresponde. Si ha recibido el precio de renta, alquiler o la cantidad que la grabó, parte de ellos o un lucro equivalente. En este caso, no se está vendiendo a una persona esa licuadora, se está empeñando. El empeño implica que se otorga por la casa de empeños una cantidad de dinero, es un préstamo en prenda, un préstamo prendario, a efecto de que una vez que se pague el préstamo que se ha obtenido, se devuelve el bien. En este caso es una parte del valor del bien, pero se está realizando de manera ilegítima, de manera indebida. Se está disponiendo de un bien ajeno para obtener una ganancia, para obtener una ventaja, para obtener un beneficio que no corresponde, que no es legítimamente de la persona sujeto activo de este delito. La fracción tercera de este artículo 306 del Código Penal para el Estado de México señala como otra conducta que también corresponde al delito de fraude, que al que disponga de un bien propio como libre, con el conocimiento de que está grabado,
también comete el delito de fraude. Quien disponga de un bien propio, aquí estamos hablando que no todos los bienes propios, que no todos los bienes que son de una persona puede disponer de ellos. Aquí en este caso dice como libre. Un bien no puede disponerse si no está libre. En este caso, habrá bienes que estén grabados, es decir, que tengan un gravamen. ¿Qué significa un gravamen? Pues que tengan alguna carga respecto de que estén garantizando alguna prestación, alguna deuda, ya sea de pensión alimenticia o una deuda personal, un pagaré, un cobro de cualquier naturaleza, y por lo tanto, ese bien no puede disponerse libremente, no es objeto de venta, objeto de comercio, en virtud de que tiene un gravamen. Un bien que está embargado se encontrará en esta circunstancia y no se puede disponer de ese bien, aunque sea un bien propio. ¿Por qué? Porque se está cometiendo el delito de fraude. Por lo tanto, en este supuesto, la persona que disponga indebidamente de un bien propio, sabiendo que no está libre, sabiendo que tiene un gravamen, sabiendo que está embargado, una televisión, una pantalla que no se cubrió su pago y que se cobra y se embarga y quedó en garantía del pago del propio bien, entonces no se puede vender, no se puede enajenar, no se puede disponer libremente de él porque se está cometiendo con esa conducta el delito de fraude. También nos señala el artículo 306 del Código Penal del Estado de México en la fracción cuarta como otra conducta diversa que corresponde al delito de fraude, al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro un documento nominativo a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo. En este caso es el libramiento o la suscripción de un cheque, de un pagaré, de una orden de pago. El que obtenga una cantidad de dinero entregando un cheque, entregando un pagaré o cualquier otro lucro, algún beneficio. Normalmente se obtiene algún beneficio de naturaleza económica o de naturaleza, de cualquier otra naturaleza, garantizando el pago a través de la entrega de un cheque, la entrega de un pagaré. Quien a sabiendas de que no lo va a pagar o que no tiene fondos, ese documento nominativo, ese cheque, ese pagaré, ese título de crédito, estará cometiendo también el delito de fraude. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabe, está engañando. Todas estas conductas que estamos revisando contienen ese elemento de engaño, contienen ese elemento de aprovechamiento de la ignorancia o de la persona respecto de la cual es el sujeto pasivo del delito y por lo tanto son modalidades, son conductas que están encuadradas dentro de este delito de fraude. En este caso, la obtención de dinero, de obtención de algún lucro a cambio de la suscripción de un pagaré, de un cheque, de un título nominativo, sabiendo que no tiene fondos o que éste no se va a pagar. En ese caso, se comete también el delito de fraude. Señala la siguiente fracción quinta de este artículo 306 del Código Penal para el Estado de México, respecto de las conductas que son catalogadas, que son contempladas dentro de este tipo penal de fraude, que el que se haga servir algún bien o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague su importe conforme a los precios usuales o autorizados para el establecimiento de su clase. La persona que no lleva dinero se sienta a comer en un restaurante, pide su sopa, el guisado, su bebida, el postre, y sabe que no tiene dinero para pagar. En ese caso, recibe un beneficio que es el comer, el consumir los alimentos o ingresar a un espectáculo sin pagar el precio establecido, está cometiendo el delito de fraude. Se haga servir de un bien o admita un servicio en cualquier establecimiento y no pague su importe. Hay lugares que primero se consume y luego se paga, como los restaurantes. En el caso de un cine, por ejemplo, puede colarse, puede meterse o intentarlo hacer sin pagar el costo del boleto. En ese caso, estará recibiendo un servicio o estará intentando recibirlo
o recibiera algún bien sin pagarlo. Habla de cualquier establecimiento que preste servicios u otorgue bienes. En ese caso estará actualizándose la hipótesis contenida en esta fracción quinta del artículo 306 del Código Penal del Estado de México respecto al delito de fraude. Nuevamente, tenemos el elemento del engaño, el elemento de la obtención de un bien o un servicio a sabiendas de que no se va a pagar por este y se disfrute o se beneficie de él mismo. Posteriormente, la fracción sexta de este artículo 306 del Código Penal para el Estado de México nos señala también como conducta de delito de fraude que el que compre un bien mueble ofreciendo pagar su precio de contado y después de recibirlo rehúse hacer el pago o devolverlo si es el vendedor, mediante requerimiento, le exigiere lo primero dentro de 15 días de haber recibido el bien el comprador. En este caso, estamos hablando de la compra de un bien mueble, una cosa fungible, una cosa trasladable. Un bien mueble que la persona que compre algún bien ofrezca pagar su precio de contado, reciba el bien y rehúse hacer el pago. En este caso, si no quiere pagar después de haber recibido el bien, alguna compra que se realiza a partir de la pandemia, hubo la generalización de muchas compras, de muchas ventas a través de redes sociales o a través de plataformas como Mercado Libre, Didi, Uber Eats, etcétera. Y en algunos de estos servicios se realiza el pago una vez que se entrega el bien o el producto que se encargó. En este caso, si se recibe el producto y ya una vez teniendo el producto se niega a hacer el pago cuando se contrata o se compra como pago en efectivo, en ese caso se está cometiendo el delito de fraude. O se niegue a devolverlo cuando el vendedor, a través de qué requerimiento, exigiere la devolución del bien entregado dentro de los 15 días de haber recibido el bien el comprador. De plano que se niegue a pagar o que se rehúse a devolver el bien que le fue entregado sin que se haya realizado obviamente el pago dentro de los 15 días a partir de que se exigiere la devolución de este bien por parte de haber recibido el bien el comprador. La siguiente fracción, la fracción séptima de este artículo 306 del Código Penal para el Estado de México, nos señala que también comete el delito de fraude el que hubiere vendido un bien mueble y recibido su precio si no lo entrega dentro de los 15 días del plazo convenido o no devuelve su importe en el mismo término en el caso de que se le exija esto último o no entregue el bien en la cantidad o calidad convenidas. Estamos hablando también de bienes muebles que se hubieran vendido, que se haya recibido el pago de su precio y que no se entrega. Si no se entrega dentro de los 15 días a partir del plazo convenido, se convino que se hiciera el pago el día 1 de octubre del año 2022. Pasa el 1 de octubre, no se entregó el bien. Si de a partir de ese día que se había convenido la entrega del bien, del 1 de octubre, no se entrega dentro de los siguientes 15 días, se estará cometiendo este delito de fraude. Si no se devuelve también el importe cuando se exija o se devuelva la cantidad o dice también que no se entregue el bien en la cantidad o calidad convenidas. Por ahí también en redes sociales veíamos algún ejemplo de que a través de plataformas de algunas tiendas departamentales la gente compraba un iPhone, un aparato telefónico de alta gama y lo que recibía era un paquetito, una cajita de jugo. En ese caso, pues no se está recibiendo el bien que se compró, no está la cantidad o la calidad del bien que se estipuló en su venta y por tanto se comete el delito de fraude. La fracción octava, el que venda a dos o más personas un mismo bien, sea mueble o inmueble, y recibe el precio de una u otra venta o ambas o parte de él, con perjuicio del primero o siguientes compradores. El que vende dos o más veces un mismo bien está también cometiendo este delito de fraude, de acuerdo con lo que señala el Código Penal para el Estado de México. La fracción novena de este artículo 306 del Código Penal para el Estado de México nos señala que comete el delito de fraude el que valiéndose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria o necesidad de otro, obtiene de este ventajas usurarias por medio de contratos, convenios
o documentos mercantiles o civiles en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado o tasas de interés bancario autorizados. Este delito es conocido como fraude por usura, quien presta dinero a cambio del cobro de intereses muy altos, de lucro superior al usual en el mercado, de ventajas, dice, usurarias por medio de contratos, convenios o documentos mercantiles o civiles, la suscripción de pagarés, la firma de documentos de garantía, el préstamo. Tenemos recientemente una modalidad que inclusive fue muy publicitada en medios de comunicación respecto de algunas empresas que se dedican a hacer préstamos de dinero en efectivo a partir de redes sociales, a partir de ofrecimientos que se realizan en plataformas, en correos electrónicos, en WhatsApp, en Facebook, etcétera, que prestan dinero en efectivo en cantidades no tan menores, pero que el compromiso de pago es a la semana, a los 3 días, y a partir de ahí se empiezan a generar intereses altos de 10%, 15%, 20% diario respecto de la cantidad que fue prestada, y esto pues corresponde a uno de estos supuestos en los que está señalando esta fracción novena. Posteriormente, la fracción décima nos señala que para obtener un lucro indebido ponga en circulación fichas, tarjetas u otros objetos de cualquier materia como signos convencionales en sustitución de la moneda legal, otros objetos. En este caso, también el objetivo, el lucro, la ventaja que se está obteniendo, el engaño, el beneficio económico que se tiene es por la puesta en circulación de tarjetas, de fichas, de cualquier instrumento de que pueda sustituir la moneda de curso legal. Los bitcoins, por ejemplo, en México son una moneda digital que no está permitida, que no está regulada, que no está dentro del sistema monetario nacional y por tanto el comercializar este tipo de monedas electrónicas en México, cuando menos, o en términos de lo que está señalando esta fracción, corresponde también al delito de fraude. La fracción 11ª señala el que por sorteos, rifas, loterías, promesa de venta o por cualquier otro medio se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la mercancía u objeto ofrecido. En este caso, quien realiza sorteos, quien realiza rifas, quien realiza loterías o quien hace alguna suscripción de promesa de venta, se quede con la cantidad recibida sin entregar la mercancía. También el elemento del engaño se encuentra aquí, quien hace rifas falsas, quien hace rifas arregladas y resulta que el premio se lo llevó su hijo, su esposo, la prima, la hermana, pues está cometiendo también el delito de fraude. La fracción 12ª nos señala que el que realice o celebre un acto jurídico, convenio, contrato, acto o escrito judicial simulados con perjuicio de otro para obtener un beneficio indebido, estará cometiendo también este delito de fraude. Quien realice o celebre un acto jurídico, algún convenio, algún contrato, algún acto, algún escrito judicial simulado, simulación, fabricación de pruebas en este caso, para obtener un beneficio indebido, en el caso de un escrito, un judicial, un contrato, un convenio, pues será una ventaja procesal en un juicio, en un procedimiento judicial, también estará cometiendo el delito de fraude. La fracción 13ª nos señala que el fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra o instalación que emplee en la construcción de la misma materiales o realice construcción de inferior calidad o cantidad a la estipulada, si ha recibido el precio convenido con perjuicio del contratante. Estamos hablando de fabricantes, por ejemplo, quien está ofreciendo fabricar un mueble, fabricar una cama, fabricar un buró, o un contratista, un constructor de una obra o de una instalación, un plomero que ofrece poner toda la instalación de desagüe de una casa o la conexión al drenaje de un inmueble. En este caso, si se emplea en esa obra, en la construcción, en la fabricación del mueble, materiales de calidad menor a las ofrecidas o en cantidades menores a las ofrecidas,
entonces estará cometiendo el delito de fraude contemplado en el artículo 306 del Código Penal para el Estado de México. La fracción 14 de este artículo 306 del Código Penal para el Estado de México nos señala que comete también el delito de fraude quien para obtener un lucro indebido explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica. Decíamos hace un rato, las personas que se dedican a leer la mano, a leer las cartas, a adivinar el futuro, bueno, pues están cometiendo el delito de fraude, porque están obteniendo un lucro indebido, explotando esa preocupación, la superstición, la ignorancia de las personas a través de la evocación de espíritus, adivinaciones, curaciones u otros procedimientos que no tienen esa validez técnica o científica que requiere algún otro tipo de curación que está basada en ciencia. Fracción decimoquinta, también comete el delito de fraude, el que altere por cualquier medio los medidores de algún fluido o las indicaciones registradas en esos aparatos para aprovecharse indebidamente de ellos en perjuicio del proveedor o del consumidor. En este caso están hablando de alteración de sistemas de medición de fluidos. ¿Qué fluidos? Eléctricos, por ejemplo, el medidor de luz, quien lo modifique. Había la creencia anteriormente que se hiciera el cambio a los medidores digitales, que si se colgaba el medidor dejaba de marcar. En ese caso hay una alteración del medidor también. Existen medidores de fluidos de agua, medidores de gas, cuando hay suministro de gas a través de redes que vienen desde la calle, de gas natural principalmente. Bueno, pues cuando hay alteración de los medidores de estos fluidos, también se estará cometiendo el delito de fraude. Dice la fracción decimosexta que también comete el delito de fraude el que por cualquier razón tuviere a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos y perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, simulando operaciones o gastos, o exagerando los que hubiera hecho, ocultando o reteniendo valores, empleándolos indebidamente. En este caso, son administradores, son personas que han sido contratadas, contadores, quien está realizando actividades de administración o el cuidado de algún bien ajeno. Este delito lo podemos observar tratándose muchas veces de régimen de propiedad en condominio. Los dueños de los inmuebles contratan a un servicio de administración de condominios para que ellos se encarguen de la limpieza, de mantener las áreas verdes en buen estado, la jardinería, que se rieguen los prados, que se mantenga la luz en todas las áreas comunes, etcétera. Y esta persona que está contratada para ese efecto altera las cuentas, hace contratos simulados y obviamente para obtener un lucro indebido. Comete también el delito de fraude. La fracción decimoséptima está derogada. La fracción 18 de este artículo 306 del Código Penal para el Estado de México nos dice que el que venda o intercambie por algún otro bien vales de papel o impresos o cualquier dispositivo en forma tarjeta plástica que sean falsos, asociado a un sistema de pagos y prestaciones emitido por personas morales utilizados para canjear bienes o servicios. Ejemplo de ello, tenemos los vales de despensa. En los gobiernos municipales, en el gobierno federal, en el gobierno de la Ciudad de México, a fin de año, como una prestación de fin de año, se entregan vales de despensa. En este caso, tenemos a personas que en los centros comerciales piden que les cambien esos vales por dinero en efectivo, y pues mucha gente que por ayudar a la persona le auxilia con este cambio, pues resulta que se encuentra que al momento de pagar el vale de despensa era falso. En este caso, pues estará cometiendo el delito quien intercambie, quien venda por algún bien vales de papel, estos vales de despensa. También hay otras modalidades de vales de despensa o vales de gasolina a través de tarjetas plásticas. Bueno, pues habrá una simulación, también un engaño, y cometerá el delito de fraude. La fracción 19 de este artículo 306 también señala que el que haga efectivos vales de papel o impresos
o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica que sean falsos. De la misma forma, estos vales de despensa, estos bienes que están contemplados o que están contenidos, valores que están contenidos en alguna tarjeta plástica, eh, asociado a un sistema de pagos y prestaciones que sean utilizados para canjear bienes y servicios, también quien no es nada más quien los venda o los intercambie, sino quien los use, quien pague con ellos. Entonces, la gente que los vende o que los intercambia, pues comete el delito, pero también está cometiendo el delito el que se acerca a la caja a pagar sus bienes con documentos de esta naturaleza, con vales falsos o con tarjetas plásticas falsas. De la misma manera, en la fracción 20 de este artículo 306 del Código Penal para el Estado de México, no señala que el que posea vales de papel o impresos de cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica que sean falsos, con fines de enajenarlos, distribuirlos, intercambiarlos o hacerlos efectivos, estará cometiendo el delito de fraude. Ojo, quien tenga esos vales de papel, quien tenga esas tarjetas plásticas, esas tarjetas de vales de despensa, esas tarjetas de Monex, por ejemplo, que en el Estado de México, en alguna campaña electoral, algún partido político estaba entregando, estaba ofreciendo, quien tenga cualquier elemento de esta naturaleza que sea falso, también la simple posesión de estos elementos será delito de fraude. Y con ello estamos terminando el análisis, la revisión de lo que corresponde al delito de fraude. Recordemos, estamos revisando dos delitos en particular, delitos de orden patrimonial, y en esta ocasión, en esta oportunidad, nos dimos la oportunidad de conocer el contenido del Código Penal del Estado de México en lo que corresponde al delito de fraude. Les agradezco su participación, su asistencia. Si gustan de ver más videos en nuestro canal, denle like, suscríbanse. Estamos a sus órdenes en este y en otras oportunidades. Muchas gracias a todos.